Buenos días muchachos, la clase de hoy pues veremos nuestro último céstodo que es Echinococcus granulosus. Echinococcus en general, las especies de Echinococcus pueden causar pues infecciones parasitarias que reciben el nombre de Echinococosis o hidatidosis. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, Hay diferentes especies de Echinococcus que pueden infectar a varios animales domésticos. Sin embargo, el más relevante es Echinococcus granulosus, que es el que vamos a abordar pues en este curso de parasitología pecuaria. Esta es una parasitosis cosmopolita, que quiere decir pues que se puede presentar en cualquier parte del mundo. Es considerada como un problema de salud pública principalmente en América del Sur. En el caso de nuestro país, en México, la información sobre la situación epidemiológica de la hidatidosis es inconclusa y se limita a la notificación de hallazgos ocasionales en humanos o bien al informe de frecuencias en animales sacrificados. ¿Qué quiere decir esto? Que la incidencia aquí en México es menor si la comparamos con América del Sur. Sin embargo, sí se han reportado casos en los cuales principalmente los ovinos se ven afectados y también los bovinos. El huésped definitivo de este parásito son los perros principalmente, y los animales domésticos pues son los portadores o los huéspedes intermediarios. El humano puede llegar a ser un huésped accidental. En salud animal, pues las repercusiones son de carácter económicas debido al decomiso de órganos de los animales de abasto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un animal está infectado con Echinococcus granulosus, cuando va al rastro, pues en el rastro, al ver que las vísceras están, pues infectadas o están afectadas por los quistes hidatídicos de este parásito, entonces esos órganos quedan retenidos y pues por lo tanto hay una afectación económica en los productores. Eso es lo que les comentaba, que hay diferentes especies de Echinococcus. Nosotros nos vamos a centrar pues en lo que es Echinococcus granulosus. El hospedero definitivo de este parásito son perros, zorros, coyotes, chacales y lobos. Siendo los hospederos intermediarios, los ovinos principalmente pueden llegar a ser porcinos, bovinos, camélidos, equinos y humanos, ¿sí? Y pues por eso es el que a nosotros nos interesa, es Echinococcus granulosus, que es el que puede llegar a infectar a animales pues de interés técnico, ¿no? Luego, ¿cómo es la morfología de este parásito? Este parásito pues lo vamos a tener en forma de parásito adulto, así como de larva. Primero vamos a ver cómo es el parásito adulto, qué forma tiene. En su estadio adulto, Echinococcus granulosus, pues es un gusano plano, ¿verdad? Porque estamos hablando que es un céstodo que se desarrolla en el intestino delgado de los perros y otros carnívoros, como cuáles, pues como zorros, coyotes, chacales y lobos. Posee una estructura de adhesión llamada escólex. Ya habíamos comentado que el escólex pues es lo que corresponde a la cabeza de un céstodo, y que ese escólex, en el caso de Echinococcus granulosus, está provisto por 4 ventosas y una doble corona de ganchos que se denomina rostelo. En el caso del cuerpo o el estróbilo, ¿verdad?, está comprendido por segmentos, los cuales pues conocemos como proglótidos. Esos proglótidos pues constituyen las unidades reproductivas, y los proglótidos que conforman todo el cuerpo del parásito adulto pueden ser de 2 a 6 proglótidos. El parásito adulto, al igual que pues las otras tenias o Davainea o algunos otros éstodos, pues es hermafrodita. ¿Qué quiere decir eso? Por proglótide, en cada proglótide se va a encontrar el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Luego, la posición del poro genital varía dependiendo de la especie y su longitud va de 2 a 7 milímetros de largo. A continuación veremos pues unas imágenes de ese parásito adulto. Aquí podemos observar, bueno, es un diagrama y aquí ya son 2 imágenes del parásito adulto tal cual, ¿no? Luego podemos ver aquí pues esto está constituyendo su escólex, que es la cabeza, ¿no? En la cabeza podemos ver que están ahí la presencia de las ventosas y el rostelo provisto de una doble corona de ganchos. El segmento que sigue inmediatamente pues ya
Bueno, esta región de aquí, la región posterior del escólex, pues es lo que conocemos como cuello. Y del siguiente segmento en adelante, pues es lo que conocemos como estróbilo, todo el cuerpo del parásito. El primer proglótido, pues es un proglótido inmaduro. El que sigue ya es un proglótido maduro, pues que va a contener las estructuras de los aparatos reproductores tanto masculino como femenino. Y al final tendríamos el estróbilo, el proglótido grávido. Sí, que pues ahí es donde se van a poder observar todos los huevos en el útero de Echinococcus, que es como se pudiera observar en esta imagen. Luego, Echinococcus también presenta una fase larvaria. Entonces, esa fase larvaria se desarrolla en animales ungulados y accidentalmente en el humano, y esa fase larvaria es capaz de formar quistes hidatídicos localizados principalmente en el hígado. Esos quistes hidatídicos es como lo que alcanzamos a ver aquí en estas imágenes. Se llaman quistes hidatídicos porque el término hidátide hace referencia a una vesícula. Entonces es como si fuera un globo o una vesícula, ese quiste que forma Echinococcus granulosus. De hecho, pues de ahí de esa palabra hidatídico es de donde se deriva el término hidatidosis, ¿sí? Porque es capaz de formar esos quistes hidatídicos. Luego, se dice que esos quistes hidatídicos pues principalmente se van a localizar en el hígado, sin embargo se pueden localizar en algunas otras regiones. Aquí pues podemos ver esas lesiones de esos quistes hidatídicos que van a producir, por ejemplo, en la canal de un cerdo, ¿sí? Y es lo que se observa aquí. Los quistes hidatídicos de Echinococcus granulosus se dice que son uniloculares. ¿Qué significa unilocular? Que únicamente es una sola cavidad la que se va a generar. Son esféricos, están llenos de líquido y su tamaño va a variar de unos cuantos milímetros a más de 30 centímetros de diámetro. ¿Qué significa eso? Que podemos encontrar quistes hidatídicos muy grandes, como se puede observar aquí, o quistes hidatídicos más pequeños, como se observan los más chicos de esa imagen. Están llenos de líquido, su tamaño varía, además poseen una membrana germinal interior que se cubre por una capa celular laminada resistente y se caracteriza por ser elástica. Esa capa va a estar rodeada de otra capa externa, la cual es una capa adventicia o fibrosa, que esa capa es producida por el mismo hospedero. ¿Sí? Es como si este quiste pues lo desarrollara Echinococcus granulosus, pero luego el hospedero genera o origina otra capa extra que lo está delimitando ese quiste del tejido propio del hospedero. A partir de la membrana germinal del quiste se origina hacia el interior cápsulas germinativas que van a contener protoscólices que se desarrollan de manera sexual y que se conocen como arenillas hidatídicas. ¿Qué significa eso? Que las arenillas hidatídicas son una fase larvaria, una forma larvaria de Echinococcus granulosus. Las cápsulas que no desarrollan protoscólices son estériles, pues son los protoscólices los que cuando llegan al intestino delgado del hospedero definitivo, en este caso perros o coyotes o lobos, cada uno de ellos tiene el potencial para transformarse en un parásito adulto, ¿sí? Entonces los protoscólices son las formas larvarias de Echinococcus granulosus que se van a originar en el interior de un quiste hidatídico. Aquí pues es donde estamos viendo esos quistes hidatídicos. Al interior de ellos están las arenillas hidatídicas que pues provienen de los protoscólices, que son la forma larvaria de Echinococcus granulosus. Luego, ¿qué hay con respecto al ciclo de vida? ¿Cómo es que este parásito se va a ir transmitiendo de un hospedero a otro? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo a partir de un quiste se va a originar un parásito adulto? El estadio adulto de Echinococcus granulosus obviamente tiene que estar presente en el hospedero definitivo y se va a alojar en específico en el intestino delgado de estos hospederos, que los hospederos definitivos ya dijimos que son perros, lobos, coyotes, chacales y zorros. Entonces, ese parásito adulto se va a localizar en el intestino delgado de estos animales.
Ese parásito adulto de Echinococcus granulosus es capaz de liberar proglótidos grávidos junto con las heces del hospedero definitivo y van a diseminar en el ambiente los huevos que estaban contenidos en el interior de los proglótidos grávidos. Es decir, esto que vemos aquí, pues esos proglótidos grávidos pueden salir junto con las heces de los perros, de los lobos. Cuando llegan al exterior, pues eso por medio de acción física o algunas condiciones medioambientales hacen que los proglótidos grávidos se revienten, vamos a decirlo así, y los huevos quedan liberados en el medio ambiente. Entonces, esos huevos son infectivos o infectantes desde el momento de su eliminación y al ser ingeridos por hospederos intermediarios que van a ser los ovinos, los bovinos, los porcinos, equinos, camélidos y pudiera llegar a ser que los humanos van a ocasionar que se liberen las oncósferas en el intestino delgado. Esas oncósferas, bueno, vamos primero aquí. Una vez que ya se liberaron los proglótidos grávidos junto con las heces al medio ambiente, esos proglótidos grávidos se pueden reventar, quedando los huevos pues en el medio ambiente, ya sea pues en donde estén, ¿no? Contaminando agua, contaminando suelo, lo que sea. Esos huevos son infectantes, entonces los hospederos intermediarios al momento de consumir alimento, consumir agua, con esos huevos infectantes, o sea, esos huevos que ya están contaminando ahí, esos hospederos intermediarios los pueden ingerir por vía oral. Una vez que los ingieren por vía oral, al llegar esos huevos hasta el intestino delgado de los hospederos intermediarios, esos huevos son capaces de eclosionar y van a liberar las oncósferas. Esas oncósferas son capaces de atravesar el intestino delgado y viajar por todo el torrente sanguíneo. Entonces, una vez que están viajando por todo el torrente sanguíneo, las oncósferas pueden llegar a ser depositadas a cualquier órgano, ¿no? O sea, diferentes órganos, pero principalmente se van a localizar o van a llegar a hígado y a pulmón, donde se van a desarrollar pues las fases larvarias o los quistes hidatídicos. Luego, para completar el ciclo, bueno, digamos que ahí se va a quedar esos quistes hidatídicos dentro de los hospederos intermediarios. Y ahí se pueden quedar por mucho tiempo y por muchos años infectando esos hospederos intermediarios. Pero luego, para completar el ciclo, es necesario que un hospedero definitivo sea capaz de consumirse las vísceras que están contaminadas con quistes hidatídicos y a partir de los protoscólices que se encuentran dentro de los quistes hidatídicos se puede desarrollar el cesto adulto dentro de los hospederos definitivos. En el caso de los seres humanos se infectan accidentalmente si es que se llegan a ingerir los huevos del equinococo adultos liberados por un hospedero definitivo, ¿sí? Es decir, si llegamos a consumir estos huevos infectivos o infectantes, pues entonces vamos a desarrollar un quiste hidatídico en nuestro interior. Entonces, aquí tenemos la imagen del ciclo de vida. Les digo que el ser humano pues puede llegar a ser un huésped accidental, ¿verdad? Pero los principales huéspedes intermediarios son los ovinos, pero también podemos hablar de porcinos o bovinos. Entonces, aquí en el número 1 es donde va a iniciar este ciclo de vida en este diagrama. ¿Qué es lo que sucede? En un huésped definitivo como lo es el perro, el parásito adulto pues va a estar viviendo ahí dentro de lo que es el intestino delgado. Junto con las heces del perro van a poder salir los proglótidos grávidos llenos de huevos dentro de este perro. Entonces van a salir con las heces. Luego, esos huevos pues ya van a tener sus huevos, digamos, embrionados cuando salen a las heces. Y esa pues es la fase infectante, ya sea que los humanos la consumamos o que algunos organismos más, que son los huéspedes intermediarios, lo puedan ingerir, ¿no? Entonces, una vez que se ingiere por vía oral, lo que sucede es que la oncósfera, es como liberada y va a penetrar la pared intestinal del intestino delgado, ya sea de los huéspedes intermediarios o de los humanos. Va a pasar hacia torrente sanguíneo
en donde se va a diseminar a todas las partes del cuerpo, pero generalmente pues se va como a localizar siempre en lo que es el hígado y los pulmones. Entonces, una vez que se localiza ahí, pues se va a formar lo que conocemos como un quiste hidatídico. Aquí es lo que nos mencionaba, ¿no? En varios órganos se pueden formar esos quistes, pero comúnmente lo hacen en lo que son hígado y pulmones. Luego, ahí se encuentran pues localizados estos quistes y hasta que un hospedero definitivo viene y ingiere o consume esos quistes hidatídicos, los cuales pues en el interior contienen el protoscolex, entonces estos perros o estos huéspedes definitivos cuando ingieren el quiste hidatídico es como si se reventara en el interior del perro y entonces el protoscolex va a salir. Y a partir del escólex, pues se va a anclar hacia lo que es el intestino delgado del perro y otra vez comienza el ciclo. Aquí pues lo que nos dan a entender en la imagen es que esos quistes hidatídicos se pueden localizar, pues les digo, principalmente en pulmones y en hígado, sin embargo se pueden localizar en otras regiones como puede ser, aquí puede ser cerebro, puede ser hueso, ¿no? La fase infectante en este caso pues sería el huevo embrionado, ¿verdad? Una vez que sale del proglótido grávido del parásito, ese huevo es el que es pues la fase infectante para humanos y para hospederos intermediarios, siendo la fase infectante para los hospederos definitivos lo que es el quiste hidatídico. Luego nos dice cuál sería la fase de diagnóstico en la cual la pudiéramos diagnosticar, pues si identificamos la presencia de quistes hidatídicos en animales que ya estén muertos y en la necropsia se pueden observar, pues esa puede ser el diagnóstico, la fase de diagnóstico, o bien si encontramos huevos en las heces de algunos animales, ¿no? Luego, ¿qué patología o qué cuadro patológico se presenta en animales que están infectados con Echinococcus granulosus? El hospedero definitivo, en este caso perro, coyote, lobo, pueden desarrollar hasta 50.000 parásitos de Echinococcus granulosus en su intestino delgado, y aunque estén parasitados con esta cantidad de organismos, pueden no tener signos perceptibles de alguna parasitosis. Sin embargo, se pueden ver alterados los niveles de inmunoglobulinas, como puede ser la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina A, que van a aumentar. Las inmunoglobulinas son anticuerpos. Entonces, el hecho de que estén parasitados estos animales, pues hace que su sistema inmune genere un ataque contra este Echinococcus y por lo tanto aumentan las concentraciones de inmunoglobulina, tanto de la E como de la A. Luego, los productos de secreción del parásito adulto, pues obviamente van a inducir una reacción inflamatoria en lo que es la capa muscular y submucosa del intestino delgado, ¿verdad? Del hospedero. Entonces, en ocasiones, pues hay trastornos gastrointestinales, pues porque el intestino es el que está parasitado y el sitio en el cual, pues están sucediendo todas esas alteraciones, que hay una obstrucción mecánica por Echinococcus, que el sistema inmune está luchando contra ese Echinococcus ahí en la mucosa y submucosa del intestino. La hidatidosis es considerada una parasitosis tisular benigna de evolución lenta que se localiza principalmente en el hígado y con el tiempo pues daña parte del tejido donde se aloja, pero en sí no es como que por esta parasitosis se vayan a ocasionar sintomatología, cuadros clínicos muy severos, sino que pueden durar de hecho hasta muchos años parasitados. Y entonces a lo mejor pues se va a ver alterado pues la función del órgano en el cual están ocupando espacio el quiste hidatídico. ¿Por qué? Porque el quiste hidatídico, por ejemplo, supongan que ustedes que tienen un quiste así de grande, bueno, o sea que tienen un animal en el cual hay un quiste así de grande, pues va a reemplazar, digamos, ese tejido funcional que debería estar en el hígado por ese pedazo de quiste. Por lo tanto, pues pueden verse alteradas algunas funciones del tejido en donde se encuentra alojado ese quiste hidatídico. Durante un periodo prolongado de incluso años de infección, no se producen manifestaciones clínicas
cuando esos aparecen, por lo general se debe a la ruptura o infección del quiste. ¿Qué significa eso? Que un hospedero intermediario puede vivir a lo mejor la mayoría de su vida con ese quiste en el interior y a lo mejor no va a presentar ninguna sintomatología, pero si ese quiste se llega a reventar, entonces pues se pueden llegar a presentar ciertos síntomas o ciertos signos de la enfermedad. Los signos suelen parecerse clínicamente a los de los tumores por aumento del volumen del órgano afectado y por un síndrome doloroso, pero en sí no tienen ninguna como un signo o un síntoma particular o característico de esta parasitosis. Luego, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico de esta parasitosis? Pues lo principal es lo que ya habíamos comentado hace tiempo, ¿verdad? Que nosotros para poder diagnosticar la presencia de un parásito en una muestra de un animal, pues para poder como confirmar eso necesitamos demostrar la presencia del parásito en una muestra proveniente de ese organismo. Por eso pues decimos que la técnica, digamos, la principal es la demostración de los huevos del parásito mediante la técnica coproparasitoscópica de flotación, que ofrece la ventaja de ser fácil de realizar a bajo costo. Ya habíamos visto en la clase de laboratorio, ¿no? Habíamos comenzado a ver y ya habíamos dicho que hay diferentes técnicas o métodos de concentración pues para asegurarnos o para aumentar la probabilidad de encontrar formas biológicas de parásitos. En este caso, pues, para poder identificar huevos de Echinococcus granulosus, se sugiere utilizar una técnica de concentración, pero por flotación. Entonces, las ventajas que tiene esta técnica es que es fácil de realizar y es de bajo costo. La sensibilidad de la técnica es del 80% y la especificidad del 60%. Si se fijan, es una especificidad baja. ¿Por qué? Porque los huevos de Echinococcus se pueden confundir con huevos de Taenia. Entonces, por eso la especificidad es baja. ¿Qué significa una especificidad del 60%? Que yo puedo detectar el huevo, pero tengo de 10 huevos que yo analice y que 10 huevos que sean Echinococcus, yo nada más, o sea, en 4 me voy a equivocar y en 6 sí van a ser pertenecientes a Echinococcus, por eso decimos que tenemos una especificidad del 60% y una sensibilidad del 80%. Otra técnica que se puede utilizar es la técnica de ELISA, que es detectar ya sea antígenos o anticuerpos pertenecientes de Echinococcus, ¿no? Correspondientes a esto. Si se fijan, con esta prueba la sensibilidad aumenta un 8% y la especificidad aumenta muchísimo. Sin embargo, al momento en que yo hago pruebas de detección de ELISA, yo me estoy basando en la presencia de anticuerpos dentro del animal. Ese es un método indirecto para el diagnóstico de parasitosis, porque yo lo que estoy determinando es la presencia de anticuerpos, pero no estoy determinando la presencia del antígeno como tal o la presencia del parásito. La especificidad, les digo, es muy buena, pero la sensibilidad pues únicamente aumenta el 8%, y si nos vamos a comparación de costos, obviamente el ELISA es más costoso que las técnicas coproparasitoscópicas. Luego, cuando se hace una ELISA, como es un método indirecto, se recomienda y se sugiere hacer la comprobación con un método directo. ¿Qué significa esto? Que debe haber una confirmación del diagnóstico mediante la obtención de los parásitos en los residuos fecales de los perros, utilizando un reactivo que se conoce como hidrobromuro de arecolina. Entonces, en realidad, pues el ELISA, o sea, puede ser muy bueno el diagnóstico, pero hay que complementarlo con pues con la demostración de la presencia del parásito en las heces de los organismos, bueno, en el caso de los perros, ¿no? Luego, en ocasiones también se utiliza el diagnóstico mediante imágenes a través de una ultrasonografía o tomografía axial computarizada. En el caso de animales vivos, pues la hidatidosis pasa desapercibida y muchas de las veces pues el diagnóstico se realiza hasta que se van a sacrificar esos animales durante la inspección sanitaria, o en ocasiones si se muere el animal y le llegan a hacer una necropsia, pues allí es donde se dan cuenta, ¿no? Les digo, la técnica diagnóstica, digamos, de predilección y la que más se utiliza y se recomienda, pues es la coproparasitoscópica. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer y pues sale económica, ¿sí?
¿Qué puntos podemos tomar en cuenta para prevenir y controlar esta parasitosis? Pues controlar la población canina y disminuir la biomasa parasitaria, es decir, evitar pues que haya muchos perros callejeros o que diferentes poblaciones de perros puedan estar en contacto con el sistema de producción. Hay que tener prevención de la infección en los perros, evitando que consuman vísceras crudas, para lo cual es necesario un control estricto en la inspección sanitaria en rastros o carnicerías, así como decomiso y de destrucción de vísceras, pues que lleguen a tener quistes hidatídicos. ¿Para qué? Para que no sean como para romper la cadena, pues, o el ciclo de vida del parásito, para que estas vísceras infectadas no, no vayan a ser, no estén al alcance, pues, de los hospederos definitivos para romper ahí, pues, el ciclo de vida de este parásito. Hasta aquí pues hemos terminado de ver lo que es el tema de cestos. Ya la clase de mañana comenzaremos a ver el tema de nemátodos. Y pues por mi parte sería todo. Agradezco su atención, muchachos. Espero que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.